Buenos días para todos. Estamos empezando otra reunión de las teleclínicas ECO. Las hemos orientado en esta ocasión al tema del COVID. En el año 2022 nos hemos dedicado a mirar un poco qué nos enseñó el COVID y qué nos dejó como aprendizaje. Esta teleclínica tiene como particularidad que está abierta para toda América Latina, razón por la cual tenemos conexiones de colegas de toda América Latina y es una alegría tenerlos con nosotros nuevamente. Algunas ya son caras conocidas. En segundo lugar, dado que es para toda América Latina, tenemos traducción en simultáneo del castellano al portugués, y entonces les pedimos a los colegas que presentan que hablen con buena dicción y eviten las abreviaturas en las expresiones, de forma tal de que las compañeras traductoras puedan traducir con mayor facilidad y sin inconveniente. En tercer lugar, voy a presentar a nuestros invitados. Hoy vamos a retomar un tema que también analizamos este año, pero vamos a darle otra mirada. Hemos resuelto ponerla a esta teleclínica ¿Qué nos dejó el COVID en pediatría? Aprendizajes y dilemas. Un saludo desde Paraguay, nos manda un compañero acá, o sea, como ven, realmente está representada América Latina. Por un lado, entonces, nuestro tema de hoy es ¿qué nos dejó el COVID en pediatría? Y tenemos 3 invitados de lujo para analizar este tema. Por un lado, la doctora Lorena Pardo. Lorena es pediatra, es profesora adjunta de clínica pediátrica y también del Departamento de Bacteriología y Virología. Lorena nos va a hablar un poco del COVID, qué nos enseñó en sus presentaciones clínicas, qué sabemos del long COVID, y también tenemos conectada y presencialmente a la profesora agregada del Departamento de Farmacología y Terapéutica y también pediatra, Noelia Esperanza. Noelia además tiene una amplia experiencia en vacunas y nos va a dar una mirada de qué nos han enseñado las vacunas contra el COVID, de cómo se ensamblan las vacunas del COVID en el esquema de vacunaciones y qué nos espera de vacunas para COVID para el futuro próximo, porque da la impresión de que en muchos casos han venido para quedarse. Tenemos de invitado también al profesor Gustavo Giacchetto. Gustavo es pediatra, es farmacólogo, muchos de nosotros nos hemos formado con él. Gustavo tiene una amplia experiencia en pediatría, en infectología pediátrica, en el tema de las vacunas, en el tema de los medicamentos, y sus comentarios de las 2 presentaciones seguramente enriquezcan esta actividad. Esta actividad la coordinamos en conjunto con la doctora María Pía del Instituto Fiocruz de Brasil, porque en realidad estas teleclínicas son organizadas entre la Facultad de Medicina, concretamente el grupo que coordina el profesor Henry Cohen y este capítulo que coordinamos con la doctora Victoria Franches, colega internista e infectóloga también, y con los compañeros del Instituto Fiocruz, razón por la cual hemos tenido María Pía Diniz Ribeiro, muchos aportes muy valiosos de colegas brasileños que nos han transmitido su experiencia, que nos ha enriquecido mucho porque es bien diferente a la nuestra. Hecha esta breve introducción entonces, y agradeciendo desde ya a todos los que gentilmente colaboran en las presentaciones y en las ponencias, y por supuesto a todos los que se han conectado, que son unos 50 colegas de toda la región, le doy la palabra a la doctora Lorena Pardo, que nos va a contar un poquito qué nos enseñó el COVID, cómo seguimos, qué hemos aprendido y cuáles son las lecciones aprendidas. Bienvenida, Lorena, y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. No, muchas gracias a Álvaro, a Victoria y al resto, y a Henry. Es un desafío sintetizar en pocos minutos qué nos dejó la COVID-19 en pediatría y plantear qué hemos aprendido y los dilemas. Tenemos como de aquí en más en el futuro. Organizando y pensando un poco qué hemos aprendido, como presentar brevemente cuál fue la experiencia o cuál fue el camino que recorrimos desde la clínica pediátrica C, desde esta enfermedad. Visualizado un montón de
un montón de veces, que son las cifras, ¿no?, de los casos acumulados y confirmados en Uruguay. Este es un corredor de la Organización Mundial de la Salud, donde ustedes pueden ver los picos que hubieron a lo largo desde que se declaró la pandemia, y en Uruguay con la cantidad de defunciones que hubo en nuestro país, y en pediatría, al igual que en el resto del mundo, analizando los distintos estudios de los compañeros, los casos pediátricos en total no superaron entre el 10 y el 15% de los casos confirmados. Entonces, en Lorena, tenemos algunos problemas de conexión. Fue que Perdón, Lorena, tenemos algunos problemas de conexión. Nos planteamos, bueno, ¿cómo era? Sí. Tenemos algunos problemas de conexión. Capaz que a ver, las cámaras. Estoy sin cámara. Buenos días, sí. Te sacamos la cámara, disculpa Lorena, porque se te cortaba. Si estás cerca de la otra cámara de Gustavo, mejor también le sacamos la cámara. No pasa nada. ¿Y ahí es mejor? Vale. Ahí inténtalo de nuevo. Adelante. Igual lo que has presentado nos ha quedado claro. Dale. Muchas gracias. Sí, claro, no pasa nada. Del estudio de ver cómo era de este virus, de esta variante nueva que estaba circulando en la población adulta, al inicio de la pandemia, algunos autores, dentro de la Mauvezen, entonces se propusieron estudiar una corte de usuarios de un centro de asistencia de Uruguay, en Montevideo. La mayoría de esos niños confirmaban la infección por SARS-CoV-2, no fueron niños pequeños, fueron niños más bien mayores de 6 años. No habían niños que estaban infectados por SARS-CoV-2. El caso índice resultaba ser un adulto y menos de un tercio eran otros niños. Esos niños que estaban infectados, algunos de ellos resultaron ser desencadenar casos secundarios en el hogar, y no, como es lógico, hubo diferencias en desencadenar casos secundarios si se encontraban privados de asistencia médica. También durante el primer año de la pandemia, en un total de 6.600 PCR realizadas en ese año, como ven acá, las positivas en la edad pediátrica, lo que mencionábamos al inicio, la mayoría tenían síntomas respiratorios, más de la mitad presentaban. 94% se supo el contacto, estaba establecida la noción de contacto, y en su mayoría se repite esta fotografía de que en su mayoría eran intradomiciliarios. Entonces, una menor proporción eran en centros educativos. Y los contactos, cuando eran intradomiciliarios, ese era una persona adulta. La mitad de esos niños resultaron ser caso índice de otros casos intradomiciliarios. Cuando al inicio de la pandemia, cuando estaba en discusión el valor no tanto de la PCR, sino de la medida del CT, vimos que no era del todo útil el establecer, por ejemplo, el CT que tenía que establecer si tenía síntomas. La mayor parte de los niños
tenían síntomas leves, todos se manejaron ambulatorios, salvo 3, de los cuales uno, en esta serie de casi 500 niños, 440 niños, la mayoría se manejaron de forma ambulatoria, solo 3 niños estaban ingresados, 1 por causas respiratorias y 2 eran en el contexto de un screening intrahospitalario, se encontraron ahí por una cirugía. Un porcentaje importante, la mitad tenían síntomas respiratorios, algunos, un cuarto de ellos asociados a fiebre. La mayoría, el 60%, tenían noción de contagio intradomiciliario y un menú educativo. Entonces ustedes se preguntarán si todos los niños se manejaron de forma ambulatoria, si bien la mayoría sí, algunos requirieron ingresos, cuidados muy moderados y cuidados intensivos. En el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es nacional en el Uruguay, durante el periodo marzo del 2020 a septiembre del 2021, ingresaron niños que tenían con infección por SARS-CoV-2, y aclaro que con y no por infección por SARS-CoV-2, en un total de 12.700 ingresos. Esto da una frecuencia aproximada de 1,6 durante todo el periodo, y fue máxima, como ustedes ven, la gráfica que está en pantalla, de 1,5 años, con un intervalo intercuartil de 3 meses a 8 años. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, esos niños que tenían la infección con SARS-CoV-2, un tercio de ellos, que es una proporción que no es despreciable, se encontraban asintomáticos y estaban ingresados o de la esfera de la salud mental. Eran niños que tenían situaciones de abuso. Los niños sintomáticos, acá tienen las características demográficas, y las mayorías eran síntomas respiratorios. Cerca de la mitad daban una infección respiratoria alta, vía aérea alta, necesitan aspiraciones más fuertes, la causa del ingreso. Por supuesto que tuvimos otras presentaciones, como el síndrome inflamatorio multisistémico y otras presentaciones más raras, como encefalitis de Briques, miocarditis y insuficiencia renal en niños que ya tenían una enfermedad renal previa. Como ven acá, la proporción de niños que tenían comorbilidades no era despreciable, y 30 niños de esta serie, de 207 niños, ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Las comorbilidades no eran distintas a las observadas en otras regiones, en su mayoría eran respiratorias, nutricionales como la obesidad, neurológicas, y si uno observa la comparación entre los niños que ingresaron a unidades de cuidados críticos versus los niños que se mantuvieron en unidad de cuidados moderados, la mayoría ingresaron por soporte respiratorio, de los cuales de estos niños, que fueron 22 los que requirieron soporte ventilatorio, solo 13 ventilaron, ingresaron a UCI para oxigenación de alto flujo. La mediana de la oxigenación de alto flujo y de la oxigenación en general fue de cerca de 3 días, no fue muy extensa si uno lo compara con lo observado en los adultos, y por supuesto los niños que requirieron cuidados intensivos se prolongó la estadía hospitalaria versus los que ingresaron a cuidados moderados, que la mediana, fue de 3 días.
Un paciente en esta serie, un paciente falleció, era un paciente en cuidados paliativos con medidas anticipadas de restricción del esfuerzo terapéutico. En este estudio que realizamos en conjunto las 3 clínicas pediátricas, es un estudio multicéntrico de cerca de 10 centros en la capital y el interior del país, observamos un total a lo largo del periodo de 46 casos de síndrome inflamatorio multisistémico. La mayoría se presentó, como en el resto del mundo, con síntomas digestivos y un fenotipo Kawasaki símil. Presentaron compromiso cardíaco, y esto se vio que fue por alteración de las enzimas cardíacas, trastornos de la repolarización, que en su totalidad revirtieron con una mediana en la reversión de estas alteraciones de 3 días, y al alta, en su mayoría, no presentaban estas alteraciones, y ningún niño en esta serie falleció. Quiero dejar planteado que, vislumbrando esto que observamos en los niños ambulatorios y los niños que ingresaron, nosotros veíamos que paralelamente nosotros estábamos preocupados, y el mundo estaba preocupado por qué pasaba con la enfermedad por el SARS-CoV-2 en los niños, y veíamos como paralelamente que asistíamos a adolescencias aisladas, ¿no? Encerrados en un cuarto, vinculándose con sus padres a través de dispositivos, en el mejor de los casos, a niños, como les mencionaba hoy, expuestos a situaciones de maltrato o abuso, a la inseguridad alimentaria, al estrés parental, etcétera. No voy a extenderme en esto. Y entonces nos planteamos, estos son algunos desafíos que igual, cuando elaboré esta diapo, me quedé pensando que sin duda hay muchísimos más, pero estos son algunos de los desafíos en los cuales con los compañeros de la clínica C nos encontramos trabajando, y en este sentido, para el futuro, el long estudio en el cual están viendo si esto es un problema o no en pediatría, no parecería serlo por los resultados preliminares, el rol de las vacunas, que ahora Noelia va a profundizar con ustedes, la medicalización, que en estos años pensamos que se exacerbó, y privilegiado para el crecimiento, y en ese sentido establecimos lazos con compañeros de arquitectura de la UDELAR y de ingeniería de la Universidad de la República, y pensamos que es de la población pediátrica, y por ahí va un breve resumen. No sé si leo el chat. No, Lore, lo leemos nosotros. Preciosa Bueno. la presentación, Lorena. Si bien hubo algunos problemas de conexión con el audio, la verdad que los conceptos que vertiste fueron excelentes, y sobre todo muy, muy interesantes, que casi todo lo que presentaste está basado en datos que ustedes fueron recabando a lo largo de la pandemia, lo cual le da un valor agregado súper interesante a la presentación. Si querés, puedes dejar de compartir la pantalla. Sí, claro. Y leemos algunas de las preguntas. Gracias. Entonces, quería, la verdad que hay algunos problemas con el audio, pero te decía que nos pareció súper interesante realmente la experiencia que transmitiste, y sobre todo el valor que tiene. Lo felicito por los trabajos publicados y presentados, porque además, por lo que vi, en uno de ellos obtuvieron una mención. 1.6% de los niños se hospitalizaron con COVID,
aclaraste muy bien, el Hospital Pereira Rosell durante la pandemia, no necesariamente por COVID, sino que había otros determinantes que provocaban el ingreso, y de los cuales, según las cuentas que pude hacer yo, entre 0,1 y 0,2% se complicaron, o sea, esa población de 250, más o menos 260 niños que requirieron ingreso, representaban menos del 2%, y 0,1, 0,2 del total se complicaron y requirieron ingreso en unidad de cuidados especializados. Claro. Ese fue un poco, es así, ¿no? Claro, claro, el 1,6% resultado de los ingresos, o sea, de los ingresos, la tasa. Sí. Y de esos 257, solo 36 fueron a unidad de cuidados especializados, que representa el 207 era el total. Ahí está, 207 resultaron el total de niños ingresados en el periodo, y de esos, 147 tenían síntomas, y de esos 30 estuvieron en UCI. Ahí está. O sea que de esos, por ejemplo, 3 estuvieron ventilados, solo 3 ventilados. Sí, perfecto. Y la mortalidad fue bajísima, realmente la letalidad fue bajísima. Exacto. Especialmente en lo que constataron ustedes, un caso con una carga de morbilidad previa bastante importante. Que creo que es un poco lo que se ha ido, lo que se mostró, o lo que se vio durante la pandemia en esta cohorte. No sé, María Pía, si querés comentar algo de esto, de estos datos tan interesantes que nos mostró Lorena. Y si son parecidos a los datos que ustedes tuvieron en Brasil. Hola, oi, não, muito parecido com o que a gente teve no Brasil. No, es muy parecido con lo que tuvimos en Brasil. Lo que iba a decir, bueno, quisiera agradecer la presentación, el planteo tan importante de esos datos regionales. Y no sé, tengo alguna duda. En el chat hubo un problema sobre el periodo, una duda sobre el periodo del estudio. Creo que fue la compañera Elizabeth, no, Nicolás. Nicolás no entendía por un problema en la conexión. ¿En qué periodo se hizo el estudio? No sé si entendí bien. Sí, claro, creo que la pregunta refiere a... La pregunta, creo, Lorena, refiere al periodo en que ustedes hicieron los estudios y, evidentemente, si eso del bajo contagio en niños podría tener que ver con que hubo muchos niños que quedaron en sus casas y hubo poca circulación de niños. Me parece que a eso refiere la pregunta. ¿Puedes contarnos eso? Sí, claro, cómo no. Muchas gracias, María Pía, por la pregunta. El periodo de estudio fue desde marzo del 2020, cuando declaramos en Uruguay, se declaró la pandemia, a septiembre del 2021. No tuvimos ingresos hasta noviembre, que tuvimos el primer niño ingresado, noviembre y diciembre del 2020. Si uno toma el periodo donde tuvimos los ingresos, el porcentaje de niños ingresados con COVID asciende al 2%, o sea, no hay una diferencia significativa que en todo el periodo. Nosotros mantuvimos esa vigilancia, entre comillas, de los niños ingresados en este estudio, lo presentamos, está siendo evaluado por pares, y me pareció más rico traerlo porque es donde más número de niños tenemos. En el resto de la pandemia, cuando es verdad que se levantó el confinamiento y comenzaron los niños a asistir a clases, no superó igual este porcentaje de ingresos. El mayor porcentaje de ingresos lo tuvimos en mayo del 2021 y es cercano al 8%, como lo mostraba una gráfica que les mostré al inicio de la presentación. No sé si eso, seguramente estos datos estén influenciados, como no, por el confinamiento que tuvimos los primeros meses de la pandemia en Uruguay. Y que impactó especialmente a los niños que no iban a clase y demás. Exacto, eso efectivamente debe haber influenciado.
Eso supone un sesgo para la cifra, tener una proporción de 70%, nos presenta Nicolás ahí Douglas. Eso supone un sesgo para la cifra, tener una proporción de 70% de contagios intradomiciliarios. Seguramente sí, ¿no? ¿Verdad, Lorena? Porque los chicos estaban en domicilio, entonces, bueno, ¿dónde van a contagiarse, no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, es verdad. De todas formas, tengo acá al lado a Joaquín, que es el primer autor de ese trabajo, pero las cifras, es verdad lo que dice el compañero, pero también se miraron los niños, cómo era la dinámica de contagio con las escuelas abiertas, y ese porcentaje, si bien varía, no varía significativamente. La mayoría de los niños se contagiaban en el hogar. Eso lo muestra el segundo. La mayoría de los niños, 0% y 36% en niños. ¿Verdad? Exacto. Y cuando el caso índice era un niño, en general un niño sintomático. Ese es un poco lo que general, yo también... ahí está. Y eso es como lógico pensarlo, pero en general era un niño sintomático. Ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lorena. Por razones, espero que se haya quedado satisfecha la pregunta de Nicolás. Vamos ahora a darle la palabra a la doctora Noelia Esperanza, que ya está presentada, así que sin más, le damos la palabra a Noelia y dejamos algún redondeo final para Gustavo y algunas preguntas finales, así que los que quieran, obviamente pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat. Adelante, Noelia, y muchas gracias por participar. Gracias a ustedes, a Henry, a Pía, a Victoria y a vos, Álvaro, por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? Vacunas pasado, presente y futuro. Menudo tema. Vamos a tratar de en estos minutos por lo menos dar un puntapié inicial para esta presentación y después quedamos abiertas a las preguntas. Lo primero que me parecía importante decir, y con el conflicto de interés, digamos, de que estuve 10 años trabajando como asistente del Programa Nacional de Vacunaciones de Uruguay en el Ministerio de Salud Pública, sin duda las vacunas son medicamentos esenciales. Y en la Agenda de Salud de las Américas del 2018 al 2030, en el quinto objetivo, hay dos aspectos que me parece importante destacar porque es como medicamentos, las vacunas, muchas de ellas ocupan un lugar muy importante, junto con el lavado de manos, que fue hace 2 días la celebración del Día D, como fuertes pilares de lo que es la prevención primaria en salud. Y esta agenda lo que propone cumplir es contener los países fuertes programas nacionales de inmunización y alcanzar en niños y niñas menores de 5 años coberturas de vacunación con las vacunas que están dentro de los esquemas, que ahí solo puse algunos de los países que seguramente estén representados en esta charla, en este Zoom, 95% de cobertura con las vacunas que son consideradas trazadoras por la Organización Mundial de la Salud. Con respecto al pasado, un pasado reciente, puse entre paréntesis porque realmente así hemos vivido esta situación de vorágine, de información, de tratamientos preventivos y tratamientos propiamente para esta infección que ha cambiado un poco la dinámica del mundo estos años. Las vacunas clásicas siguen un desarrollo muy similar al de las vacunas, al de los medicamentos, con sus fases de desarrollo que llevan generalmente un promedio de 8 a 10 años que se completen todas las fases, y lo que vimos con el desarrollo de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 fue un desarrollo veloz, propiciado por la gran cantidad de esfuerzos económicos e intelectuales que se hicieron para que esto fuera posible. Y ahí hay una comparativa entre lo que duran normalmente las fases de desarrollo para hacer investigación antes de proponer la autorización para la comercialización de una vacuna, entre las vacunas clásicas y las vacunas del COVID. En lo que me quería detener de esto es que, por ejemplo, en pediatría, siempre hay un hándicap de que sabemos bastante más de lo que ha pasado en adultos y adultas que en niños y niñas, pero en pediatría
Una de las vacunas que tuvo más impulso, que fue la vacuna de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech, tuvo, por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas pediátricas, estudios que combinaban las fases 1, 2 y 3. Eran realmente aceleradores en lo que hacen a estos procesos, que por algo llevan su tiempo, muy importantes. Y con bastante favorecimiento de las agencias regulatorias de medicamentos que intentando hacer llegar herramientas de prevención primaria más rápidas a la población, favorecían este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas de Pfizer, fueron estudios que juntaban la fase 1, 2 y 3, que tienen objetivos distintos, hacían subramas. Todo esto lo traigo porque realmente hace una diferencia en el cómo se instalan las vacunas cuando llegan a estar disponibles a la población general, y también impactan en lo que tiene que ser la farmacovigilancia posterior, que sería la fase 4, una vez que las vacunas están aprobadas. La siguiente. En este pasado reciente, como digo acá, trayendo el ejemplo de lo que hace la FDA, ¿no? que me parece que nos puede servir como ejemplo, por más que no representa claramente lo que pudo haber pasado en nuestros países. Pero en la primera parte de nuestra diapositiva vemos esa declaración mundial de la pandemia, el 11 de marzo del 2020. El 19 de octubre habían en desarrollo 212 vacunas. A esta altura no hablábamos de vacunas pediátricas. Hoy en día tenemos en desarrollo, tanto en fases preclínicas como clínicas, unas 400 y pico, casi 500. El 8 de diciembre se logró la vacunación de la primer mujer en el Reino Unido. ¿Se acuerdan de ella? Una señora bastante mayor. Y el 11 de diciembre en Estados Unidos se da la aprobación de emergencia a la primer vacuna contra el SARS-CoV-2 de mecanismo de ARN mensajero de este laboratorio Pfizer unido con BioNTech de Alemania. Y finalmente, de ese 11 de diciembre que logran salir al mercado con una vacuna aprobada por la FDA de emergencia, el 23 de agosto del 2021 logran la aprobación completa. Hago esta aclaración porque la autorización para uso de emergencia, o Emergency Use Authorization, la EUA que vemos por ahí, tiene que ver con condiciones que, por ejemplo, propicia la FDA para favorecer en situaciones de emergencias, como es la pandemia, que puedan salir al mercado rápidamente medicamentos con controles, pero con ciertas facilidades para que estén disponibles antes que en los procedimientos estándar. Y las vacunas de Pfizer y Moderna en Estados Unidos ya lograron la aprobación completa. Esto no es así para las vacunas de Pfizer ni Moderna en Estados Unidos para niños, ¿no? Ahora les hablo un poco más de eso. Yendo a la parte de abajo de la diapositiva, ¿cuál fue la situación a nivel infantil, digamos? Es una tabla que tienen fechas, y en la segunda fila es la situación en Estados Unidos, y abajo traté de recoger un poco los momentos de autorización de las distintas vacunas disponibles a nivel regional y para qué edades. Empezando por Estados Unidos, en mayo del año 2021 se aprueba la vacuna Pfizer-BioNTech para niños entre 12 y 15 años. En octubre se amplía a mayores de 5 años, y en junio de este año, tanto Pfizer como Moderna, que son las dos plataformas ARN más conocidas, a niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. Y el último hito, bastante controversial por cierto, es la aprobación en octubre de este año de la vacuna tanto Pfizer como Moderna bivalente, es decir, que tiene un componente para la cepa, para el Omicron, para la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, para niños entre 5 a 11 años, y de hecho la proponen como boosters de vacunación, como vamos a ver más adelante.
A nivel regional, Chile aprobó en septiembre del año 2021 la vacuna CoronaVac, una vacuna de plataforma de virus inactivado, que también se usa en nuestro país, en Uruguay, para niños y niñas entre 6 a 17 años. Argentina, en octubre del año pasado, aprueba otra vacuna de plataforma inactivada para niños entre 3 y 17 años. Chile amplía en noviembre la vacunación con CoronaVac a niños de 3 a 6 años. Y finalmente, ahora también hace muy poco tiempo, Chile aprueba tanto Pfizer, Moderna como CoronaVac para niños mayores de 6 meses. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos, este es el seguimiento que hace la OMS de todas las vacunas que siguen en desarrollo, en una cuestión de una vorágine que parece no terminar, ¿no? Hay en desarrollo clínico hoy 172 vacunas y 200 en fases de desarrollo preclínico. Acá no está distinguido pediatría de adultos. Y acá les desglosé de esas 172, cuáles están en fase 1 o fase 1-2, que son las que quedan en el medio de la tabla, 31, en fase 2, 14, fase 3, 46, y hay 11 de las plataformas, de las vacunas disponibles de las diferentes plataformas que están en fase 4. Una aclaración que quiero hacer de que las vacunas Pfizer, Moderna y CoronaVac son las únicas 3 en pediatría que tienen también aprobación de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, los países que son referentes como Estados Unidos con su agencia y la OMS como organismo internacional tienen autorización de emergencia, Estados Unidos para Pfizer y Moderna y la OMS para Pfizer, Moderna y CoronaVac. Muy bien, continuamos. Y me parecía que para el presente la otra cosa importante en esto de la gran variabilidad que tenemos a la hora de hacer recomendaciones pediátricas para la vacunación, traer el último documento de posicionamiento de la OMS sobre la vacunación en niños, que es de agosto de este año, donde se hacen varios bloques muy interesantes, referencia a algunos aspectos como los que nombraba Lorena al principio, de la importancia que tiene la vacunación en niños globalmente, más allá de la vacunación contra el SARS-CoV-2, de la baja, del poco rol que han tenido niños y niñas y también adolescentes en esta pandemia, y por tanto el llamado a los países a que prioricen la vacunación de los grupos de adultos que tengan más riesgo de seguir enfermando gravemente por este virus. Y luego hace referencia en lo que hace a la vacunación a priorizar a aquellos niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo que los predispongan a tener una infección más grave. Me parece que eso es algo importante, que es una política que se ha seguido también en nuestro país, de la priorización por factores de riesgo en pediatría, que es una medida apoyada por la Organización Mundial de la Salud, si bien podemos encontrar diferentes posturas entre países, muchas veces justificada por las situaciones epidemiológicas, y por eso los criterios pueden variar, pero sí tomar esto como ancla me parecía, o como punto de referencia, algo interesante. El otro aspecto, y concatenado con esto que decía yo recién, en el presente, en el hoy, tenemos que basarnos en las vacunas que tenemos disponibles en pediatría, que son varias, pero sobre todo de mecanismo ARN y de virus inactivado, todas por vía intramuscular, y que son vacunas que todavía no tienen autorización definitiva en las agencias reguladoras, ni tampoco por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, en esta aceleración del desarrollo, en esta necesidad de contar con elementos de prevención, pero situados en la población pediátrica con las características que acabamos de decir, y digo, que dijo Lorena, y que están reafirmadas en ese documento. Yo sacaba apuntes de los porcentajes que maneja la OMS, tanto en este momento para julio de este año, con la variante Omicron circulando, y los porcentajes globales de
infección sintomática y de mortalidad en pediatría son similares a los que mostró Lore recién. Entonces, en ese contexto hay que poner la balanza beneficio-riesgo y conocer qué eficacia tienen las vacunas que tenemos disponibles, qué efectividad, que la diferencia esa es la eficacia medida en ensayos clínicos controlados, que tienen características particulares de tiempo de seguimiento, inclusión de pacientes, y de efectividad, que son los estudios que se han hecho en vida real, en pacientes que están utilizando las vacunas fuera de un protocolo tan estricto como puede ser los de fase 3, que son los que además se necesitan para la aprobación de los medicamentos. Y acá vemos una discordancia, traje unas cosas más, pero las vemos después, entre la eficacia, por ejemplo, Pfizer, que tiene estudios hechos de eficacia en niños de 5 a 11 años, y en un metaanálisis reciente que recoge todos los ensayos clínicos de vacunas pediátricas, con una eficacia de alrededor del 90% en pediatría para evitar la infección sintomática, y con estudios de efectividad hechos en diferentes países, más heterogéneos, más reales, más de vida real, que recogen datos de eficacia que van entre el 40 y el 60%, tanto para Pfizer, para infección sintomática, como para vacuna de Coronavac, con los estudios que se han hecho en Chile, que han sido muy importantes. Con diferencias crecientes, en realidad, a mayor efectividad, cuanto más grave es la infección, más graves son las infecciones que adquieren los niños. En la infección sintomática no grave, el beneficio es en vida real de un 40% aproximadamente, no llega al 50%, y en casos de hospitalización o más graves llega a una efectividad del 60%. Muy bien, y por último, o casi último, los desafíos. Acá dejé unos puntos que los podemos seguir discutiendo ahora cuando nos veamos las caras. La población pediátrica objetivo tiene que seguir siendo estudiada, cuál es la población que necesita favorecerse de esta medida vacunal, con qué objetivos de vacunación, si es un beneficio individual o colectivo. Acá también en el posicionamiento del SAGE, de la OMS, queda claro de que sobre todo para la variante Omicron, el beneficio de evitar infección asintomática es muy bajo, que es de corta duración esa respuesta, por tanto no sería útil vacunar niños para evitar la transmisión de la enfermedad, si bien siempre hubo muchas dudas al respecto con esta variante que está circulando actualmente bastante más. ¿Cuál o cuáles vacunas? También ha sido un problema basarse cuando hay mucha heterogeneidad en lo que la OMS propone de vacunas inactivadas o las ARN, parece una buena cosa. ¿Qué esquemas a recomendar? Y acá viene lo otro, las dosis de recuerdo, es decir, los esquemas primarios son casi siempre esquemas de 2 dosis, hay algunas vacunas de 1 y algunas de 3, pero la mayoría son esquemas primarios de 2 dosis, y se requieren dosis de refuerzo en algunas situaciones particular, en pediatría, eso lo dice el SAGE y lo dicen muchas de las agencias y de las sociedades científicas, las dosis de recuerdo hay que individualizarlas mucho más, son necesarias en algunas situaciones y no de forma generalizada. Y después nos quedará la duda si esto se convertirá en una vacunación anual como hacemos hoy con gripe, por ejemplo. ¿Qué y cómo monitorizar la vacunación? Sin duda la farmacovigilancia es muy importante. Nosotros abogamos mucho con esto, la fase 4 siempre es muy importante, y cuando los procesos son acelerados como los que vimos, mucho más. De hecho, y me olvidé de hablar en el balance beneficio-riesgo, los riesgos que han aparecido con la vacunación, no en los estudios de fase 3, donde se mide la eficacia, sino en la fase 4 de post-comercialización, donde rápidamente aparecieron las reacciones anafilácticas en los adultos, donde aparecieron las miocarditis en los adultos jóvenes y en los adolescentes con las vacunas de Pfizer, donde apareció los problemas trombóticos vasculares con las vacunas de adenovirus.
entre otras, ¿no? Entonces, la farmacovigilancia realmente viene a completar algo que tuvo que salir rápido y que es fundamental para seguir caracterizando el perfil farmacológico que tienen las vacunas que se usan actualmente. Después, otro aspecto es la evidencia de la calidad, ¿no? Es decir, contar con evidencia que sea de calidad adecuada. Hubo mucha información, desinformación, y eso creo que más que favorecer complicó un poco las cosas. Los estudios que salían sin revisar, los preprints, todo eso que a veces más que contribuir venía como a dificultar la toma de decisiones. En pediatría siempre, además, como les decía, estábamos un paso atrás, entonces ir despacio para hacer recomendaciones basándonos en evidencia que tenga la calidad y el aval suficiente como para ello, sobre todo si tenemos tiempo, como nos da la infección y la pandemia en pediatría, por suerte. Cuidar las vacunas, por último, volviendo a ese concepto de esencialidad, cuidar las vacunas como una de las principales herramientas de prevención primaria disponibles a nivel mundial. Por eso la comunicación acorde de los beneficios, los riesgos, de lo que sabemos y lo que no sabemos, nos parece muy importante. Y en caso que lo precisemos, tenemos que contar con vacunas accesibles para todas las personas que lo precisen y asequibles, quiere decir a un precio que sea posible de pagar por todas las personas que así lo precisen. Gracias, Noelia. Preciosa presentación. Tengo más diapos, pero las dejo para después, por las dudas. Ok, porque nos quedan pocos minutos. Preciosa presentación, muy clara como siempre. Y ahora capaz, por razones de tiempo, le damos a Gustavo la palabra, al profesor Gustavo Giacchetto, que creo que PPT no tiene, pero nos va a acompañar con algunos comentarios. Sí, perfecto. Sintetizando un poco las dos presentaciones y dándonos su mirada sobre estos temas tan relevantes. Gracias, Gustavo, por participar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir. La verdad que estaba pensando que un evento así valía la pena hacerlo capaz que también antes, ¿no? Cuando teníamos tantas dudas sobre lo que hacer con la población pediátrica. Lo mío va a ir simplemente tomando algunas cosas un poco más filosófico. Entonces, lo que voy a empezar diciendo es que en función de la evidencia empírica que tenemos, los datos que recabamos y el conocimiento que hemos acumulado en este periodo, la verdad que la sociedad y los estados, y ahora me permito hablar en general, la sociedad y los estados a través de la pandemia han mostrado las deudas históricas que tienen con los niños y adolescentes. Voy a ser un poco fuerte con esto, pero en realidad lo que quiero decir es que si tomamos en cuenta el impacto directo de la infección por SARS-CoV-2 en los niños, que como se mostró es un impacto menor, con un exceso de letalidad muy bajo, de 0,5 a 6%, y con unas repercusiones directas muy escasas, no digo nulas porque si no van a decir que soy un minimizador, pero los datos no son relevantes con respecto a lo que está pasando hoy, por ejemplo, con las infecciones por virus estacionales. Entonces, lo que nos tiene que centrar es las consecuencias parapandémicas de esta infección, que han sido terribles y que son terribles y que, como en la presentación de Lorena se decía, muchos de los chicos que se hospitalizan hoy y se han hospitalizado durante la pandemia con infección por SARS-CoV-2 tenían problemas psicosociales terribles, que es lo que está aumentando y que eso es consecuencia de varias inequidades que la pandemia supo exacerbar. La primera, la inequidad económica. La segunda, la inequidad social. Y la tercera, la inequidad educativa. En etapas donde son cruciales para la vida, la pérdida de 1 año o 2 años, como han sido esta infección en la vida de niños, en la vida temprana de niños, genera daños bastante serios y en todo caso, si no se toman las medidas adecuadas, irreparables sobre el cerebro en desarrollo.
Eso lo hemos aprendido de la evidencia empírica de las neurociencias, que sabemos que el estrés mantenido en el tiempo, las experiencias tempranas deletéreas producen impacto sustancial en el desarrollo cognitivo, intelectual, emocional, en la salud mental y a través de la epigenética también en la prevalencia de enfermedades crónicas que veremos en la etapa adulta. Por lo tanto, para mí lo más importante es, como aprendizaje y dilema o desafío y compromiso con la infancia, es tratar de mitigar el impacto que esta pandemia ha tenido. Y eso pasa por mirar todas las consecuencias no directas de la infección más que el resto. La estrategia de afrontamiento de la pandemia se ha centrado básicamente en el aspecto sanitario. Se ha centrado básicamente en los centros de atención secundaria y terciaria. Se desatendió los centros de atención primaria y no se tuvo en cuenta los determinantes sociales de la enfermedad, que son, en todo caso, los determinantes más importantes de los daños que puede producir cualquier pandemia. En ese sentido, me parece que tenemos un deber importante con los niños, niñas y adolescentes del mundo para evitar que esta crisis sanitaria se transforme en una crisis de derechos de las infancias y las adolescencias. Estoy diciendo que tenemos que buscar estrategias de afrontamiento que retomen o recuperen la inseguridad alimentaria, que minimicen el impacto de la pobreza, que minimicen las brechas educativas, que atiendan racionalmente, de un modo preventivo, promocional y de rehabilitación, los problemas emocionales y de salud mental, si es que de verdad, como sociedad y como mundo, queremos que los niños de hoy sean sustentables en un mejor mundo donde vivir todos. Es verdad que las políticas de infancia requieren un fuerte compromiso de todos. Nosotros como académicos estamos comprometidos con eso. Por eso intentamos generar investigación, que siempre falta en el campo de la pediatría, y ese es otro debe, pero bueno, estamos en hora de hacerlo, y además comprometer nuestros esfuerzos en mejorar nuestras prácticas asistenciales y nuestras prácticas globales, favoreciendo un abordaje integral y no olvidándonos que el niño no es un mundo aislado, ni es un adulto pequeño, y también teniendo en cuenta que nosotros somos las voces de los niños, ¿no? Los niños no votan, no participan, no toman decisiones, somos nosotros los que tomamos decisiones por ellos. Yo creo que es hora y que hay tiempo, pero hay que acordarse que cada minuto que pasa es el niño del mañana. Por lo tanto, lo que no hacemos hoy en infancia es tiempo perdido. Por ahí va mi reflexión. Una pandemia que, desde el punto de vista del impacto directo de la infección, no ha sido el problema central los niños, ni en carga de enfermedad, ni en severidad, ni en consecuencias directas, diferencia total con los adultos, pero sí con un impacto social, educativo y económico dantesco, que hace que nosotros tengamos hoy una prevalencia creciente de problemas de salud mental, violencia, abuso y nuevos problemas que creíamos superados, como la inseguridad alimentaria, la desnutrición, etc. Así que ese es el desafío principal para mí. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Muy interesantes y muy profundas reflexiones. En el mundo adulto han habido repercusiones similares también de la pandemia, que no es momento de abordarlas en este momento, pero sí es importante considerar que han habido repercusiones similares y que algunas inequidades naturalmente se han exacerbado como consecuencia del efecto de la pandemia, pero posiblemente en el área pediátrica se hayan notado o se noten más. Realmente muy interesantes las reflexiones y los comentarios que hiciste, Gustavo, y te agradezco sinceramente. María Pía. No, quería agradecer, Quiero agradecer. No tengo nada a agregar, pero me gustaría agradecer porque las presentaciones fueron perfectas.
abordaron muchísimos puntos importantes en el tema de la vacunación, el seguimiento de los niños. Creo que el final que Gustavo trajo también planteó sobre la vacunación también es algo mundial. No tiene que ver solamente con COVID, tiene que ver con muchas informaciones, con muchas enfermedades. Por ejemplo, en Brasil tenemos a sarampión, a polio, que son muy preocupantes en la historia de la salud. No sé si hay alguna observación, si alguien más tiene alguna pregunta en el chat. La experiencia de Brasil es básicamente la misma. No hay nada que yo necesite transmitir ahora en términos de diferencias entre los países. Creo que vivimos más o menos situaciones similares. Gracias, María Pía. Está pidiendo la palabra a la doctora Noelia Esperanza. Sí, solamente transmitió... Perdón. Estoy acá. Solamente para agregar que en ese documento, la propia OMS reconoce que además de todo lo que Gustavo dijo, a lo que suscribo, de que las coberturas vacunales en las vacunas que son características del esquema de vacunación contra el sarampión, la rubiola, las paperas, todas han bajado sus coberturas. Entonces, el esfuerzo en que realmente las vacunas que son consideradas esenciales para pediatría tienen que poder recuperar en esa caída del primer nivel que decía Giacchetto, en parte repercutió en el acceso también a la vacunación con vacunas excelentes, de probada calidad e impacto reconocidísimo hace tanto tiempo. Sí, por eso lo que comentaste, Noelia, de que me gustó la frase que utilizaste, cuidemos las vacunas, creo que fue esa la frase, son medicamentos esenciales y no nos olvidemos que están todas las otras que también son imprescindibles. No sé, profesor Henry Cohen, que es el director del programa ECO, si quiere hacer algún cierre o algún comentario complementario. Muchas gracias, Álvaro. No, solamente para decir mi alegría por la excelente actividad, agradecerle a las colegas las dos excelentes presentaciones, ni hablar el nivel de calidad y, como tú dijiste, Álvaro, de profundidad del comentario de nuestro querido amigo, el profesor Giacchetto, que es un integrante de ECO en otras clínicas desde el comienzo, y a quien siempre le agradezco y me da mucho gusto verlo, y por supuesto la coordinación de María Pía, Álvaro, que siempre son excelentes. Bueno, y sobre todo hoy quiero decir que hemos tenido una gran cantidad de público de varios países, lo cual es otro motivo de alegría, y que esperemos que el lunes que viene nos vuelvan a acompañar motivados por esta preciosa actividad de hoy. Buena semana. Muchísimas gracias, Henry. De hecho, sí, estaba apreciando eso, que decir que nuestros expositores son bastante famosos en la región, porque tenemos gente de Perú, de Paraguay, de Brasil, de Venezuela, de Colombia. Realmente un éxito rotundo, lo cual demuestra, pero la verdad que es una de las enormes fortalezas de ECO, porque además, como han podido apreciar, las experiencias y las miradas son similares en la región realmente. Quiere decir que eso nos da la tranquilidad de que estamos pensando en el camino correcto, si se quiere. Así que bueno, les quiero agradecer a todos, el tiempo es tirano, como ustedes saben, ya estamos pasados unos minutos, pero han sido excelentes las intervenciones, y me parece que nos han dejado reflexiones muy, pero muy importantes y muy valiosas para el futuro y para seguir abordando problemas de salud en esta área, y especialmente en el área pediátrica, relacionada con el COVID y no relacionada con el COVID. Agradezco especialmente a la doctora Noelia Esperanza, a Lorena Pardo, a Gustavo Giacchetto, y les agradezco por la disposición y también por las presentaciones y por las excelentes exposiciones que han hecho. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, al revés. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao, nos vemos. Muchas gracias.